Bueno, son las 7:02. Vamos a iniciar. Muy buenas noches para todos, queridos estudiantes. Recuerden que quien les habla es, mi nombre es Lady Diana Navarro Celi, soy enfermera profesional. Estamos en esta última sesión del módulo, ¿cierto? Módulo 4, recordemos que estamos con CELAP realizando pues todo este manejo de las clases virtuales en el programa técnico auxiliar de enfermería. Recordemos que todas las noches, los miércoles que estamos conectados, vemos temas muy importantes que pues nos ayudan a todo este proceso de la carrera, ¿cierto? Les doy la bienvenida esta noche. Vamos a tocar un tema, una clase muy importante que es lo que tiene que ver con el manejo correcto del carnet de vacunas y la cadena de frío. ¿Listo? Ahí toco unos temitas para que ustedes también conozcan, que no pasemos pues desapercibido como el esquema de vacunación, que pues siempre está cambiante. Para este año ya hubo otros cambios y que pues a la medida del día a día debemos estar actualizados, porque nuestro trabajo pues así lo requiere, así como en otras áreas que también las cosas son cambiantes. Este es un tema crítico porque de él depende la protección de la población, ¿cierto?, frente a enfermedades prevenibles por vacunación. La correcta ejecución garantiza la seguridad del paciente, que es algo, el enfoque principal de todos nosotros, ¿cierto? Y pues lo que tenemos claro es la seguridad del paciente en la atención que brindamos, y pues aquí en esto de vacunación no lo vamos a pasar desapercibido. También es importante la eficacia de los biológicos, y esto tiene que ver mucho con la manipulación, con la cadena de frío que se le otorga a estos biológicos, y pues la continuidad de este programa ampliado de ISO inmunizaciones. ¿Listo? De inmunizaciones. Entonces es muy importante entender en esa primera instancia, pues que vamos a hablar un poquito acerca del PAI. Vamos a poder tener aclaración sobre el manejo de los carnets, ¿cierto? Hay 3 tipos de carnet. Y también vamos a tener importancia y cuidado en todo lo que es la cadena de frío para el transporte y almacenamiento de estas vacunas. ¿Alguien maneja o ha manejado este programa en alguna institución? ¿Tienen conocimiento del programa PAI? Programa ampliado de inmunización. ¿O han escuchado algo acerca de este programa? ¿Ninguno ha tenido algún manejo en esta área? No, profe, pues lo que veo no. Profe, no, No, profe. escucha. La pregunta que realizaba, bueno, por ahí me contestaron que no, realizaba la pregunta de que si han tenido manejo en este programa de vacunación, de pronto han, en sus experiencias o en el área donde trabaja, han hecho de pronto jornadas de vacunación, o han de pronto apoyado alguna jornada de vacunación, o conocen algo acerca de este programa. Negativo, profe. En la ambulancia de bomberos solo emergencias. Ok, muchas gracias, Leonardo. Bueno, yo creo que No, profe. listo. Entonces vamos a conocer un tema nuevo e interesante, ¿verdad? Es un tema bastante complejo por el manejo y la manipulación de unos biológicos, pero pues no es difícil el manejo de este programa. El objetivo, pues, que tenemos para la clase del día de hoy es garantizar la calidad del biológico, ¿cierto? Y eso se garantiza con el almacenamiento y el transporte de estas vacunas y la trazabilidad del esquema PAI, que el PAI nos traduce Programa Ampliado, ¿cierto?, de Inmunizaciones, PAI. ¿Listo? Entonces, esta es la importancia
el objetivo de nuestra clase de hoy, comprender el proceso del manejo seguro también del carnet de vacunas, que este documento se convierte en algo primordial para muchas circunstancias, para viajes, para controles, para colegios, escuelas, jardines, si estamos hablando de niños. ¿Listo? ¿Qué consiste todo esto de PAI, que es el Programa Ampliado de Inmunización? Es un conjunto, ¿cierto?, de acciones que se unen tanto Colombia con otros países de Latinoamérica que van enfocados a garantizar la vacuna gratuita, porque las vacunas son gratuitas, las que están dentro de este programa, ¿cierto? Y de forma universal, pues lo que busca es disminuir la mortalidad y la morbilidad por enfermedades prevenibles, ¿cierto? Son organismos, organizaciones interesadas en apoyar estas acciones, ¿cierto? Para lograr coberturas universales de vacunación. ¿Y qué es lo que quieren? Pues disminuir esa mortalidad y morbilidad por enfermedades prevenibles, porque son enfermedades que se pueden prevenir a base del esquema de vacunación. Y el objetivo principal que tiene este programa es lograr coberturas de vacunación superiores al 95% en todas las edades. Ya vamos a entender un poquito, les voy a hablar de forma rápida del esquema, pues como para no tenerlo no presente, porque el rol del auxiliar de enfermería tiene mucho que ver en saber el esquema de vacunación en menores y en adultos. Primero entendemos que el programa ampliado de inmunizaciones PAI, que es lo que busca, ¿cierto? Y lo que hace es prevenir enfermedades que son por vectores, por enfermedades que se pueden prevenir con estas vacunas. ¿Listo? Por virus. ¿Cuál es la importancia de la inmunización? Aquí estamos, prevenir enfermedades transmisibles, reducción de la morbimortalidad infantil, ¿cierto? Y adulta también. Garantía de salud pública, es algo muy importante que salud pública mide mucho indicadores, mide mucho prevalencias, ¿cierto? Entonces se busca un 95% de cobertura. El rol del auxiliar, pues está toda la parte de educación y orientación al usuario, de explicarle cuáles son los efectos secundarios, cómo es el manejo del carnet, qué documentación se necesita, el registro, pues para acceder a este programa PAI. Y la vigilancia activa del esquema. Entonces es importante tener en cuenta que se debe estar en constante trazabilidad del programa, ¿cierto? Es decir, que si tenemos una población donde se encuentran recién nacidos y a los 2 meses vamos a aplicar un esquema, ¿cierto? Tener en cuenta que esos 50 recién nacidos a los 2 meses le debemos garantizar ese esquema de 2 meses. Esa es la trazabilidad del programa y la vigilancia activa de este programa. A ese chiquitín de 2 meses se le aplica el biológico a esos 50 niños, ¿cierto? Y debemos garantizarle que cuando esos niños tengan 4 meses, volvemos a hacer la trazabilidad del programa y así sucesivamente. Entonces, este es el principal rol del auxiliar de enfermería. Ahora, en las instituciones de salud, en los hospitales, en las ESE, el auxiliar de enfermería es quien se capacita y tiene certificación para ser vacunador o vacunadora. ¿Listo? Aquí tienen un amplio rol porque en la mayoría está la parte de auxiliares de enfermería certificados y capacitados para ser vacunadores. ¿Listo? Entonces es importante tener este rol también como vacunadores. Ahora, vamos a mirar una parte muy importante que es el manejo del carnet, que es un documento legal clínico. Entonces, este es un carnet para adultos, es un carnet que tiene, parecido al que nos dieron cuando nos aplicaban las vacunas COVID. Es muy parecido, pero pues él tiene diferentes vacunas, ¿cierto? El registro es oficial, único, verificable del PAI.
o sea, es un certificado, perdón, de vacunación de adulto y pues obviamente es por el Ministerio de Salud, MinSalud, ¿cierto? Y aquí pues es importante que vayan pues unos datos esenciales del usuario como el nombre, apellidos, tipo de documento, número de documento y fecha de nacimiento como datos importantes. Otros datos que se encuentran en las caras internas del carnet, pues es muy importante tener la fecha de la aplicación del biológico, ¿cierto? De la vacuna, el lote de esa vacuna, porque cada biológico tiene un número de lote y la firma del responsable, nombre, perdón. Aquí no es válido las firmas, aquí es válido primer nombre y primer apellido. Listo, esto debe ir completamente diligenciado con letra legible, ¿cierto? Y en este carnet podemos observar que encontramos sarampión rubeola, que encontramos fiebre amarilla, que encontramos las dosis de toxoide tetánico, DPTA celular, que es para las gestantes, BPH, encontramos hepatitis B, encontramos antitetánica, influenza estacional. ¿Listo? Entonces, frente de cada vacuna que se aplica, es importante la fecha de aplicación, el lote de la vacuna y el nombre del vacunador y obviamente estos datos importantes en la marcada del carnet. Es un documento legal y clínico. ¿Listo? Es oficial. ¿Necesario para qué? Para controles de crecimiento y desarrollo requeridos para todo el proceso de escolaridad. El carnet es de adultos y este que les voy a mostrar es el carnet de los menores de 5 años. Espérame que ya está pasando la diapositiva, es un carnet grande, de pronto quienes tienen hijos de pronto lo pueden conocer mejor. Esta es una cara, la cara externa, donde también van los datos importantes del menor, ¿cierto? Va el nombre completo, va el tipo de documento, número, la fecha de nacimiento, el sexo, grupo sanguíneo, cuánto pesó al nacer, la talla. Mire que aquí recalcamos algo que es datos incompletos. Más adelante vamos a entender por qué esto no se debe realizar. Esto no debería estar así. Deberíamos poner el nombre, la dirección, perdón, teléfono, así fuese uno, aquí está el nombre del papá o la persona responsable y aquí Santander. ¿Listo? Esa es la cara externa. Y por el otro lado tenemos la cara interna del carnet de menores. El primero que les mostré anteriormente es el carnet de adultos, que yo sé que seguramente lo tienen, seguramente lo conocen. Y son carnets que son institucionales y pues no se pueden cambiar, ¿listo? Acá tenemos, este es el esquema en menores. Entonces, importante cómo vemos completo esto, ¿cierto? Acá vemos un error. Es muy importante que todo vaya marcadito, ¿cierto? Entonces, mire cómo tenemos acá las vacunas de recién nacido, la BCG y la hepatitis B. Tenemos el fabricante del biológico, ¿cierto? Tenemos el número de lote, tenemos la IPS vacunadora y tenemos el nombre del vacunador, nombre y apellido. ¿Sí ve que no llevamos firmas? Y acá nuevamente, todo completo, tenemos este espacio que no debería existir. Acá tenemos nuevamente todo completo, nuevamente un espacio en blanco, que esto es importante diligenciarlo de forma completa. ¿Conocían el esquema de menores? ¿Han escuchado del esquema de menores? ¿Cuántas veces debe ir el menor de 5 años a vacunación? No, profesora. Ok. Bueno, entonces es muy importante, por lo menos, ¿cierto? Porque es un poco, pero es una tarea fácil de realizar si nos concentramos en el momento de aprendernos un esquema. Es un poco largo este esquema, ¿cierto? Porque mire, podemos ver que el recién nacido le aplican 2 vacunas. Podemos ver que a los 2 meses este menor debe ir a aplicación de vacunas donde le ponen
penta, donde le ponen polio, donde ponen rotavirus y neumococo. ¿Listo? La penta, como su nombre lo dice, contiene 5 vacunas, ¿cierto? Penta, y es la primera dosis de este esquema. A los 4 meses aplican exactamente lo mismo, penta, polio, rotavirus, neumococo, y sería la segunda dosis de este esquema. A los 6 meses ya lleva solamente penta, polio e influenza estacional, la que esté en ese momento en el año estacional. Ya aquí quitamos rotavirus y neumococo. Sería la tercera dosis y la primera de influenza. Luego el menor va a los 7 meses, iría la segunda dosis de influenza. Luego este menor va a los 12 mesecitos, al año, que va la triple viral, va un refuerzo de neumococo, primera dosis de varicela, hepatitis A dosis única y influenza estacional si este menor ya tiene 1 año de haberse aplicado esta segunda dosis. Luego este menor va al año y medio, es decir, a los 18 meses, donde le aplican polio, primer refuerzo, le aplican DPT, primer refuerzo, y fiebre amarilla, dosis única. Luego el chiquitín va a los 5 años, donde le aplican segunda dosis de SRP, que es triple viral. Mire, aquí al año le aplicó la primera, a los 5 años la segunda. Se le aplica segundo refuerzo de polio, porque acá se aplicó el primer refuerzo a los 18 meses, y se le aplica segundo refuerzo de DPT y refuerzo de varicela. Al año se aplicó varicela y a los 5 años un refuerzo. Entonces, ¿cuántas veces debe ir este menor a vacunación? Menor de 5 años, al nacer, a los 2 meses, a los 4, a los 6, a los 7, al año y medio y a los 5 años. Tiene que ir 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. ¿Listo? Y ahí van primeras dosis, segunda dosis, tercera dosis, dosis única, refuerzo, refuerzo 1, refuerzo 2. ¿Listo? Este esquema es el que está actualmente en los menores. Ahorita, ¿qué cambios hubo para el 2026? Que ya al recién nacido no lo van a vacunar a los 2 meses, sino al mes y medio. Luego mes y medio después de luego mes y medio. O sea, van a adelantar por un brote que hay de sarampión. ¿Listo? Entonces, cuando hay este tipo de brotes, entonces el PAI a nivel del Ministerio de Salud hace estos adelantos de dosis para pues generar que este brote no se nos complique. ¿Quién tiene el micrófono prendido? Javier. Javier, ahora con el micrófono, por favor. Sí, señor, ya. Qué pena, hasta ahorita me conecté y qué pena, no me di cuenta. Tranquilo. Listo, creo que ya. Tranquilo, vamos a continuar. Bueno, entonces este es el esquema de menores de 5 años. Este esquema ha venido cambiando, va cambiando obviamente cada vez que cambia, hacen comunicados y demás, los hospitales, las ICPS, todas las personas pues que manejen esto, vamos a estar enterados para pues realizar los cambios. Pero aquí no para, el menor debe volver a los 9 años, sea niño o niña, debe volver a los 9 años para aplicación de BPH. Antes, cuando empezó a salir esta vacuna, eran 3 dosis solo en niñas, luego bajaron a 2 dosis solo en niñas, y como desde el año 2024 empezó a aplicar en niños y niñas en edades de 9 a 17 años, única dosis. Niños y niñas de 9 a 17 años, única dosis BPH. Listo, aquí podemos ver también las vacunas de COVID, ¿cierto? Este es el carnet de vacunas de los chiquitines, ¿cierto?
Importante, él no se puede extraviar, él lo debemos mantener porque nos lo piden para viajes, para los colegios, escuelas, jardines, ¿cierto? Para los controles de los menores. Entonces es muy importante que este carnet no se pierda. Aquí pues tengo como el resumen, ¿cierto? ¿Qué enfermedades previene, las vacunas? Entonces, la hepatitis B, difteria, tosferina, tétanos, diarrea por rotavirus, poliomielitis, neumonías, meningitis, mire todas las enfermedades que previenen. Tétanos, varicela, hepatitis A, sarampión, rubeola, paperas, enfermedades respiratorias causadas por los virus de influenza. Todo esto es lo que hace un esquema PAI, prevenir enfermedades, obviamente para que pues no haya propagación de ellas. Tenemos también lo que es fiebre amarilla, tenemos varicela, que ya la habíamos nombrado, meningitis, ¿cierto? Y vemos que hay refuerzos de estas vacunas. Ese es el esquema, y tenemos también los niños y niñas de 9 a 17 años con dosis única para prevención del virus del papiloma humano. Tenemos también acá para parte de adultos el toxoide tetánico, que es el carnet que primero les mostré, que va en mujeres en edad fértil de 10 a 49 años. Solo mujeres están en el esquema PAI. En algunas ocasiones, para pertenecer a policía, ejército, IMPEC, estas instituciones se las piden aplicar a los hombres. Esta no está por esquema, pero sí la pueden adquirir, se deben comprar. Hay instituciones como Cajazán, otras instituciones que las venden y garantizan la aplicación con la cadena de frío. Este por esquema PAI solamente está para mujeres en edad fértil entre los 10 a 49 años, ¿cierto? Son 5 dosis y con refuerzos cada 10 años de la última dosis. ¿Listo? Son 5 dosis de toxoide tetánico y luego de la quinta dosis se aplica refuerzo cada 10 años. Tenemos para población adulta mayores de 60 la influenza estacional. ¿Por qué hablamos de estacional? Porque cada año este biológico cambia según el virus que está en el momento estacional, ¿cierto? Y pues previene las enfermedades respiratorias causadas por el virus de influenza. Tenemos en las mujeres gestantes influenza también a partir de semana 14 y tenemos la DPT celular, en ella se les aplica. Este año hubo un cambio que ya no es a partir de semana 26, sino a partir de semana 20. Ese cambio hubo este año en enero. Esto es cambiante, pero obviamente lo que está en el momento es esto actualizado que les estoy dando el día de hoy. Es un esquema bastante amplio, es un esquema pues un poco grande, ¿cierto? Pero pues en el manejo de cada puesto, por ejemplo, el rol del auxiliar de enfermería como vacunador, ese esquema debe estar de para arriba, de para abajo, al derecho y al revés. Debemos saber qué enfermedades previenen, cuáles son los biológicos, cuáles son las edades. Es muy importante tener conocimiento pleno acerca del esquema de vacunación. Entonces, por eso quería que ustedes lo supieran, que sepan que existen todas estas vacunas. Recordemos que las vacunas, los biológicos son los mismos virus, ¿cierto?, que ingresan a nuestro cuerpo, virus atenuados, que ingresan a formar barreras, ¿cierto? Barreras para cuando el virus ingrese, el de la enfermedad, pues ya haya una barrera y no nos contagiemos. ¿Listo? ¿Cuáles son los errores frecuentes y la parte del rol del auxiliar en el carnet? Entonces, registros incompletos. Recuerdan que el carnet que les mostré anterior tenía unos registros en blanco incompletos. Es muy importante que estos carnets vayan completamente diligenciados con letra legible. ¿Listo? Completamente diligenciados, no pueden haber espacios en blanco. Fechas ilegibles o ausencias de firmas o sellos. Esto no puede pasar en un carnet. Las personas auxiliares que se certifican y se capacitan deben tener claro todo este proceso. No puede faltar una fecha.
En estos carnets no podemos de pronto, ay, porque el de 6 meses todas las aplicamos en la misma fecha, entonces vamos a hacer la fecha así transversa para que me abarque todo el espacio. No, como ustedes pudieron ver en el carnet que les mostré, trae la fecha renglón por renglón, así sea la misma, porque cada vacuna trae su fabricante, laboratorio fabricante, y trae su lote, ¿cierto? Entonces es importante que se diligencie de esta forma. No registro de lotes es un error, no puede faltar el registro del lote. Y registrar un biológico que no se aplicó. Entonces, ¿cuál es el derecho ser de esto? Que primero vamos a vacunar al menor y luego hacemos el registro de todo. No vamos a registrar para luego aplicar, porque pueden ocurrir errores, puede pasar algo y ya quedó el registro. ¿Por qué creen que estos errores no se pueden cometer? ¿Qué trascendencia pueden tener el cometer algún tipo de este error? ¿Qué creerían que podría ocurrir, por ejemplo, si yo no registro el lote de una vacuna? Se pierde el seguimiento del medicamento. Sí, por un seguimiento, sí, señor. Importante, es un seguimiento. Y este seguimiento, muchas gracias. ¿A qué vamos con este seguimiento? Por ejemplo, yo llevé a mi hijo al servicio de vacunación y tiene 4 meses, ¿cierto? Nos ponen penta, polio, rotavirus y neumococo. Entonces resulta que el día de hoy yo lo llevé, ¿cierto? Pusieron todo. Al auxiliar de enfermería se le olvidó ponerle el lote a una de las vacunas que me aplicaron, que le aplicaron a mi hijo. Resulta que mi hijo empezó a tener fiebre, ¿cierto? Que es una reacción normal de las vacunas, dolor local en el sitio de la aplicación, en los muslos de las piernas, la penta se aplica en los muslos, eh, empezó a presentar de pronto enrojecimiento en el área de aplicación, calor local en el área de aplicación, pero le adicionamos que pasaron 3 días y empieza en el sitio de la aplicación de la vacuna, se le ve una pápula con pus, por ejemplo. Ya lleva 3 días, 4 días con el día de vacunación, presentando fiebre de 38, 39, irritabilidad, llanto, dolor local, rubor, calor, ¿cierto? Dolor y la pápula con eritema, pus. Yo llevo a mi menor, a mi hijo, al servicio de urgencias, consultamos, ¿cierto? Pues las vacunas fueron aplicadas hace 4 meses, 4 días, perdón. Empezamos el proceso de revisar el carnet y resulta que no se tiene el lote de las vacunas o de una de las vacunas, porque existen unas alergias o unos efectos secundarios que se llama ESAVI acerca de esta aplicación. Entonces viene todo el proceso, pero ¿cuál fue el lote? ¿Cuál fue la vacuna que está ocasionando estas reacciones? ¿Cierto? Entonces por eso es importante. Ahora le podemos agrandar a este caso clínico que estoy exponiendo. No fue solo mi hijo, sino al día siguiente consulta a otro menor, consulta a otro, ¿cierto? Ya van de pronto 3 casos que son ESAVIS y tenemos que verificar cuál es el lote de la vacuna que está ocasionando este efecto secundario. Por eso es importante, ¿listo? Verificar que todos los datos estén plasmados en este carnet. Un caso clínico como este pueden ocurrir otras cosas, ¿cierto? Con estos errores comunes. ¿Cuál es el rol verificador? Entonces tenemos este de errores y tenemos el rol verificador. ¿Quién levantó la mano? Déjenme, voy a la otra pantalla. Edwin. Sí, profe, yo quería como agregarle ahí que cuando no se registra el lote, pues principalmente no se puede rastrear la vacuna. O sea, esto conlleva que si después aparece alguna alerta sanitaria, que es lo que usted nos está explicando, o algún evento adverso, se va a hacer más difícil saber exactamente
qué personas fueron las que recibieron ese lote de vacuna. En cambio, si el lote está registrado, se hace mucho más fácil identificar las personas que recibieron ese lote de vacuna. Sí, señor, muchas gracias. Así es. Para el seguimiento necesitamos el lote, porque vienen, por ejemplo, vienen, se me ocurre ahorita, 100 vacunas con ese lote y necesitamos saber, ¿cierto?, cuál fue el lote de esa vacuna para la trazabilidad y mirar, como nos dice Edwin, a cuántos niños se les aplicó esta vacuna y cuáles fueron esos eventos secundarios, ¿cierto? Todos presentaron la misma sintomatología, entonces se puede, con este registro completo, hacer pues un seguimiento para todo esto de estos eventos secundarios, ¿cierto? Eventos adversos relacionados con la aplicación de la vacuna. Así es, Edwin, muchas gracias. Ahora tenemos toda la parte del rol verificador. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se debe tener en cuenta? Verificar que todo el registro esté completo. ¿Listo? Entonces podemos de pronto estar en el stand de vacunación o en el consultorio de vacunación, 2 auxiliares de enfermería porque la jefe no está en ese momento. Entonces yo como compañera, ¿cierto? Puedo hacer la verificación exacta antes de que la mamita se vaya para la casa con su bebé. Puedo verificar, venga, compañero o compañera, nos falta poner este lote, por favor, tenemos todo completo, ¿cierto? ¿Quién diligencia el carnet? ¿Quién vacunó? Es muy importante. A veces uno se da cuenta en estos puntos de vacunación que una persona está llenando carnet y otra está vacunando. Porque yo puedo decir, esa letra no es mía, ¿verdad? Es muy importante toda esta trazabilidad que se da. Educar al usuario, a los cuidadores, entonces mamita va a presentar estos efectos secundarios por tantos días, bañemos el bebé con agua a temperatura dentro de 1 hora, mamita dele acetaminofén, doles, porque las mamitas se confunden con todo esto, cuánto pesa el bebé, a veces pasamos a los bebés para indicarle cuánto debe darle de acetaminofenodoles. Mamita, usted le da en gotas, le da en centímetros. La mamita se va con todas las indicaciones para su casa. Créanme que el cuidado va a ser mejor. ¿Listo? ¿Cuáles son esos efectos secundarios? Puede tener dolor, por ejemplo, la pentavalente. Se aplica en la pierna izquierda, en el muslo, y ocasiona muchísimo dolor, entonces le indicamos que le ponga pañitos de agua fría, que le haga movimiento constante a la pierna, así el bebé esté durmiendo, porque suele pasar que ellos duermen y cuando se despiertan, tienen 4 o 6 mesecitos, lo primero que hacen es patear vigorosamente, es decir, mover sus piernecitas y cada movimiento empiezan a llorar y con esa irritabilidad. Todo esto le educamos a la mamita. Bueno, revisar esquema pendiente, es decir, bueno, mamita, su merced me lo trajo hoy, tiene 2 meses, 2 meses después me lo va a traer, por favor, vamos a poner a lápiz fecha de la próxima cita, ¿cierto? Importante que usted, mamita, me lo traiga en esta fecha, cuando tenga los 4 mesecitos. A veces nos llegan los niños a los controles y verificamos carnet de vacunas y resulta que tiene 8 meses y no le han aplicado las vacunas de los 6 meses. Y eso debemos dejarlo plasmado en la historia clínica. Se revisa esquema de vacunación, pendiente de vacunas de 6 meses, mamita refiere a estado enfermo, tiene gripa, ha tenido fiebre, refiere, a ver qué se me ocurre ahorita, pediatra está con estudios para mirar si hay posibilidad de aplicar vacunas, no sé, lo que nos refiere a la mamita, pero es importante indicarle a la mamita que está pendiente y preguntar o pedir las razones por el cual está pendiente, ¿listo? Y garantizar, pues, que la mamita y los papitos y nosotros, los adultos, también resguardemos y resguarden este documento que es el carnet. Diariamente llegan mamitas, se me perdió el carnet y tienen un bebé de 1 añito, tienen de 5 años, tienen de 1 año y medio. Resulta que mire todas las vacunas que están en esos carnets que son muy importantes mantenerlos. ¿Listo? Ante esto, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, hay una plataforma en Colombia que se llama PyWeb, y cada vez que se aplican estos biológicos a los menores y a las personas adultas, pues cada vez que hay una aplicación de una vacuna,
se suben a esta plataforma. ¿Qué es lo que se hace? Se busca pues el número de documento en este PyWeb y se le imprime la hoja donde viene toda la aplicación de los biológicos. Es una hoja impresa normalita con el esquema y las fechas, los lotes, ¿cierto? La IPS, el nombre de la vacunadora, todo eso lo trae, pero ya no va a ser un carnet como este que les mostré. ¿Listo? Sino ya va a ser una hoja. Por eso es importante garantizar, ¿cierto? Que la mamita, que los adultos, que todas las personas guarden este carnet. Preguntas al momento. Profe, una preguntita. ¿Qué pasa Sí, cuando los vacunan y no lo suben al PAI y que no aparecen ahí en las Difícil. vacunas? Sí. Hay instituciones, sí señor, pasa, suele pasar. Hay instituciones que no cargan esto al PAI. El Ministerio de Salud y toda la parte de Secretarías de Salud debe otorgar usuarios y contraseñas para las IPS vacunadoras, hospitales vacunadoras y para las auxiliares o auxiliares vacunadoras. Es importante que esto se otorgue. Ahora, es responsabilidad de esa IPS o es responsabilidad de ese hospital cargar esa información al PyWeb. Sí, se encuentra que hay instituciones que no cargan la información al PyWeb. Ahí es un error que se encuentra todavía a estas alturas, en este año 2025, años anteriores, que no están cargando la información y resulta que de pronto van a nuestra institución, al servicio de vacunación, nosotros revisamos en PyWeb y resulta que la información solamente está, por ejemplo, mi hijo nació en, a ver, le digo, en Santa Marta, se me ocurre ahorita. Allá nació, estuvo los 2, los 4 y los 6 meses. Luego me trasladé para otra ciudad, municipio, y continué pues las vacunas, porque las vacunas, recuerden que donde yo esté hay instituciones vacunadoras. Resulta que se me perdió el carnet en el trasteo, llegué a la nueva ciudad, continué las vacunas, allá cuando fui manifesté que se me perdió, oh sorpresa que voy a ingresar a la plataforma y no están cargadas las vacunas anteriores. Ahí es un error, es algo que se está tratando de mitigar. Ya son menos las instituciones que no hacen cargue, ya es más pues el avance que se ha tenido, pero aún se encuentra. ¿Y quiénes son las personas que van a sufrir, por así decirlo, porque no podemos de pronto inventarnos que si fue vacunado, no tienen una evidencia que es el carnet? Pues los mismos usuarios, las mismas personas, porque no está por ningún lado el registro. Ahí lo único que se podría hacer es volver a la institución en Santa Marta, por ejemplo, el ejemplo que puse, ir y buscar, porque también se hacen unos registros manuales, hay unas planillas manuales, el cual se lleva ese registro en el momento de vacunación y se supone que luego de esto se debe cargar al PyWeb, porque eso no se va cargando inmediatamente, están vacunados, sino hay un registro manual y luego toda esta información se carga. ¿Se presenta? Sí. ¿Hay errores de este tipo? Sí, pero ahí no hay nada que hacer. Ahí lo que indicamos es, vuelva a Bogotá, vuelva a Santa Marta, vuelva, qué sé yo, Vado Real, vuelva a la institución en donde le vacunaron a ver qué soporte le pueden brindar de la vacunación. ¿Listo? Ya se está mitigando esto, ya es menos, pero todavía se presenta. Bueno, ahora nos vamos con todo esto de la cadena de frío, que es muy importante para todo el personal de enfermería. Mire que aquí yo no he nombrado médicos, mire que aquí yo no he nombrado especialista, aquí solo he nombrado auxiliares de enfermería, ¿cierto? Y de pronto la enfermera encargada del servicio de vacunación. ¿Quiénes son los responsables de todo esto? Enfermería, ¿cierto? El sistema para mantener la potencia de las vacunas. La cadena de frío es entre +2 a +8, 2 grados centígrados, 8 grados centígrados. Ya vamos a entender más adelante de qué se trata todo esto. Es una temperatura en cual las vacunas se deben mantener.
¿Listo? ¿Cuál es el propósito de esta cadena de frío? Conservación desde el laboratorio hasta el punto de vacunación. Ya vamos a ver también una imagen desde que empieza todo el testeo, toda la fabricación, elaboración, el transporte aéreo, el transporte vial, todo por los medios de transporte. Esta temperatura se debe mantener y evitar la pérdida potencial y el daño de estos biológicos. Si la temperatura no se mantiene a estos valores que estoy dando, no puede estar más de 8, menos de 2, debe estar entre 2 y 8, pues los daños hacia las vacunas es que pierden esta vitalidad, esta virulencia, ¿cierto? Y esta efectividad. Entonces es importante, y estos son a raíz de las clases que doy presenciales, punto de parcial, la temperatura de la cadena de frío, ¿cierto? La temperatura que se deben mantener estas vacunas. Ahora vamos a ver todo el proceso de esta cadena de frío desde toda la parte de la fabricación, ¿cierto? ¿Cuáles son esos eslabones, equipos de la cadena de frío? Que se tiene un sistema continuo y vigilado, ¿cierto? Entonces tenemos toda la parte del desarrollo de los ensayos clínicos, de todo lo que tiene que ver con pues, los virus y demás, toda la parte de la preparación, toda la parte de fabricación, ¿cierto? Y empieza el proceso de distribución. Aéreo, ¿cierto? Almacenamiento general y empieza la distribución para municipios, ciudades, localidades, en fin. ¿Listo? Empieza todo este proceso hasta que llega pues a las campañas de vacunación, a las ESES, a las IPS que son habilitadas para vacunación. Estas instituciones se deben habilitar y uno de los requisitos es tener un cuarto con aire acondicionado, con los elementos necesarios, esenciales, pues para mantener estas vacunas, con personal certificado y capacitado para el manejo de los biológicos y aplicación, ¿cierto? Entonces podemos ver la producción, el transporte nacional, local, almacenamientos centrales donde se hacen almacenamientos grandes, ya llegamos a los refrigeradores de las IPS, mochilas de campo, que ya les voy a mostrar algunas imágenes. ¿Cuáles son esos equipos esenciales que se requieren para todo esto de las campañas? Termómetros de máxima y mínima, es decir, que nos muestren la mínima temperatura y la máxima, termógrafo, hieleras, cavas portátiles, refrigeradores biomédicos, paquetes fríos, el cuarto de almacenamiento de vacunas, aire acondicionado, el personal capacitado, ¿cierto? Todo esto se necesita, pues, para hacer IPS o ese vacunador. Entonces, acá tengo algunos elementos que pues quise traerles imágenes. Estos son unas mochilas de campo, ¿cierto? Donde ahí van pues los paquetes fríos que ya se los voy a mostrar, los termos, ¿cierto? Mochilas de campo cuando de pronto, por ejemplo, vamos a áreas de veredas y demás. Ya si es, por ejemplo, en un municipio que vamos a hacer una jornada de vacunación en el parque o en una ciudad, vamos a ir a ciertas partes, se utiliza unos termos que ya se los voy a mostrar. Este es el termógrafo de máxima y mínima, entonces aquí nos va mostrando la temperatura actual, la temperatura máxima, la temperatura mínima. Estos son unas memorias que se utilizan cuando se va a campo, cuando se va a áreas, a la parte extramural, fuera de la institución, ¿cierto? Y acá pues podemos visualizar cuál fue el registro de la temperatura durante todo el tiempo que estuvimos fuera de la institución. Acá en la otra diapositiva les voy a mostrar los termos, ¿cierto? Estos son los termos para transporte. Estos son los paquetes fríos, son unas botellas plásticas en cual se llenan de agua y se congelan. Ellas se congelan para, pues, luego ya les explico el proceso de cómo se sacan de congelar, se dejan a temperatura ambiente y luego de que estén en temperatura ambiente y al moverlas se escuche un poco de agua, es decir, que no estén congeladas, se introducen dentro de los termos y en esta canastica, ¿cierto? Que vemos acá, están las vacunas. Las vacunas ya se sacan de sus cajas,
y van así, unas con otras dentro de los termos para salir a las jornadas. ¿Listo? Dentro del termo, los paquetes fríos, estos son ya hieleras porque de pronto nos vamos para una parte que nos queda lejos y entonces estos paquetes fríos ya no tienen el frío ideal para mantener la temperatura, ¿cierto? Entonces llevamos estos que sí están más fríos porque es que el termómetro nos muestra que se está bajando, por ejemplo. ¿Listo? Entonces son hieleras. Y estas son los refrigeradores biomédicos, los hay horizontales, verticales, ¿cierto? Las vacunas deben reposar en estas canasticas y todos estos paquetes fríos van en la parte de abajo, en la parte baja de las neveras, de los refrigeradores, y acá en las canastas, los biológicos en cajas. Obviamente ella también mantiene una temperatura, lo hay de diferentes tamaños, dependiendo pues obviamente de la cantidad de vacunas que se almacenen. Estas vacunas, estos refrigeradores, perdón, van en el cuarto frío donde está el almacenamiento de las vacunas en la IPS, en el hospital. ¿Preguntas acá? ¿Habían visto un termo de estos de vacunación? Los hay grises también. Yo Y sí las lo he visto en neveras. YouTube. Señor. Profe, yo sí lo tuve cargándolo en un programa de IEPI en veredas. Ok, En veredas, sí, bueno, señor. Muy bien. Tenemos conocimiento que estos termos se deben abrir solamente cuando voy a sacar la vacuna, ¿cierto? Ellos no pueden permanecer abiertos porque obviamente el dejarlos abiertos, pues la temperatura va a ser cambiante y debemos solo abrirlos cuando voy a sacar la vacuna, la voy a envasar, nuevamente lo tapo, ¿cierto? Vuelvo y abro cuando voy a sacar la vacuna de envasar y debe permanecer tapadito. Muy bien, mire, tenemos personas que conocen, que lo han transportado para lo de IEPI. Entonces estaban vacunando chiquitines. sí, sí señora, sí profe, porque donde estuvimos con un programa de primera infancia, tocó hacer una Sí, gestión señor. de vacunación con niños que estaban bajitos, faltando vacunas, y tocaba hacer los Incompleto refuerzos. su esquema. Ujú. Sí, profe. Listo, muchas gracias. Mire que él me dice, estaban en la primera infancia, que son los menores de 5 años, porque luego de 6 a 11 son infantes, de menores de 5 años, niños que estaban incompletos en su esquema de vacunación. ¿Qué hicieron? Venga, nos vamos a extramural y vamos a buscarlos casas a casas, veredas por veredas, los tenemos ya identificados, pero garantizamos el esquema completo en estos niños. Es muy importante y esto busca la cobertura del PAI del 95% en cada edad, una cobertura en cada edad del 95%. A PAI se le trabaja mucho, PAI tiene mucha demanda inducida, debemos estar pendientes de todos estos chiquitines y pues siempre envían biológicos según la población que se tiene en cierta área, se envían los biológicos para garantizar que la población que se tiene sea vacunada. Entonces, mire, ahora vamos a tener en cuenta el proceso de preparación de un termo, ¿cierto? Para irnos a esa jornada. Resulta que acá en esta nevera tenemos, en este refrigerador, todos los paquetes fríos congelados. Debemos colocar estos paquetes fríos, ¿cierto? Sobre una superficie, una mesa, ¿cierto? Para que se desaparezca el hielo que ellos tienen. Luego hacemos una pequeña sacudida, ¿cierto? Agitamos y escuchamos que el agua se mueve levemente, porque tampoco lo vamos a dejar completamente descongelado, levemente. ¿Y a dónde va? Al termo, ¿cierto? Y luego pasamos las vacunas a la mitad, los paquetes fríos van en las paredes del termo, las vacunas ya que llevamos según el estudio que se realizó primero, qué vacunas vamos a llevar, o por ejemplo procesamos una jornada de vacunación que sale perifoneo, se va a vacunar todo mayor de 60 años de influenza, todo mujeres gestantes, entonces esas son las vacunas que vamos a llevar.
¿Listo? Esto se hace, el alistamiento de los paquetes fríos. No se pueden poner en el termo completamente congelados, van a temperatura ambiente, ellos sueltan pues esas goticas, ese frío, ¿cierto? Y luego lo agitamos para observar o escuchar que se mueve levemente el agua y va a los termos. Entonces, esto es lo que ocasiona en los termos. Mire, este es otro tipo de termo, de otro color. Los paquetes fríos están en las paredes y aquí están las vacunas. Es importante que el termo se abra solamente para sacar la vacuna que se va a utilizar. El termo no puede permanecer abierto y pues obviamente sacamos la vacuna, tapamos, envasamos, volvemos y metemos la vacuna y tapamos nuevamente. Es muy importante tenerlo en cuenta. Traigo esta imagen, entonces quiero mostrarles cómo en la nevera, en las canastas, ¿cierto? Guardamos los biológicos en cajas y cómo pudimos ver que en los termos ya las vacunas, ¿cierto? Van fuera de las cajas. Entonces, esto es muy importante en el almacenamiento, en el cuarto frío, donde está el almacenamiento de todos los biológicos, pues que vayan de esta forma y en la parte baja hay paquetes fríos también. Entonces, la organización del refrigerador en la parte interna, pues debe ser de forma correcta para pues asegurar la eficacia de las vacunas. Entonces, debemos ubicar las vacunas en las canastillas superiores, separar por tipo de biológico, ¿cierto? Separamos por tipo de biológico y los paquetes fríos nunca van sobre las vacunas. Deben ir en la parte de abajo, ¿listo? Esos paquetes fríos. Igual hay otro refrigerador o congelador donde mantiene paquetes fríos congelados, pues para alistarnos a grandes jornadas. ¿Cuáles son esas reglas de prohibición? Lo que no debemos hacer, nunca almacenar alimentos o bebidas en estas neveras, por Dios. A veces se ha llegado con auditorías o han llegado auditorías y se encuentra en estas neveras o en las neveras de farmacia, en las neveras del servicio X, donde se guardan algunas cosas de medicamentos, en fin. Bebidas, es que voy a guardar el juguito que traje para el turno la tarde, es que me quedó un poquito de jugo o limonada del almuerzo, entonces vamos a guardarlas. Ojo con esto. Y esto casi siempre lo hacen los auxiliares de enfermería. ¿Listo? Entonces, nunca almacenar alimentos o bebidas en estas neveras donde van vacunas, medicamentos. Evitar la sobrecarga, ¿cierto? Por eso es importante, en algunas instituciones se tienen varias neveras o neveras grandes, dependiendo de pues, la dispensación de vacunas que realicen a la S o a la IPS, porque debemos dejar que circule el aire frío, ¿listo? Y minimizar la apertura de la puerta. Entonces, ¿cuántas veces se abren en este cuarto frío, cuántas veces se abren estas neveras? 2 veces. Una, para sacar los biológicos del día, pasar los paquetes fríos, hacer el proceso, llevar los termos, ¿cierto? Y 2, para guardar las vacunas que quedaron. ¿Listo? No más. Estas puertas de estas neveras en el cuarto frío solamente se abren 2 veces. Estos cuartos tienen aire acondicionado y es muy importante que todo se mantenga. Estas neveras se les realiza aseo, se les debe realizar aseo, se saca todo, obviamente pues con su cuidado de la cadena de frío, obviamente es muy importante, y se les hace aseo, higiene y vuelve y se almacena. ¿Cuál es esa vigilancia? ¿Cuál es ese rol importante del auxiliar de enfermería en la vigilancia de la temperatura? Se debe hacer una medición y una documentación continua, pues para detectar anomalías, ruptura de esta temperatura. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de la medición de la temperatura? Ya vieron los termómetros que existen, ellos los va registrando automático. Debe hacerse la medida 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. Esto asegura la detección temprana de cualquier variación fuera del rango seguro, que es 2 a 8. Registro continuo. El registro debe ser continuo, meticuloso, en el formato PAI oficial, que ya se los voy a mostrar.
se documentan las temperaturas máxima, mínima del periodo, además la temperatura actual. Llegué a hacer la medición, registro temperatura actual, máxima, mínima en el formato oficial de registro de temperatura. Importante que vaya el nombre y el apellido del auxiliar que realizó esta medición. Cuando existe una ruptura de esta cadena de frío, ocurre que está menor de 2 grados centígrados o mayor de 8 grados centígrados, se debe hacer esta detección, activación inmediata de protocolos de emergencia. Entonces, ¿qué debe hacer el auxiliar de enfermería? Inmediatamente avisar a su jefe inmediato, ¿cierto? La enfermera o el enfermero del servicio de vacunación, para que esta persona pues active todo el proceso, Secretaría de Salud, local, departamental, se hace un aislamiento obviamente de estas vacunas que hubo ruptura de esta cadena de frío y vamos a esperar indicaciones según los protocolos que el PAI tiene establecidos. Este es el formato del registro de la temperatura. Obviamente, acá arriba van todos los datos de departamento, municipio, nombre de la institución, nombre del equipo, ¿cierto? ¿Qué equipo se tiene para la medición? Tipo del termómetro, mes y año. Hoja por mes, porque tiene de 1 a 31 días. Acá arriba tenemos de 1 a 31 y acá luego tenemos MT, que recuerden que se hace 2 mediciones, una en la mañana y otra en la tarde. Mañana, tarde. Aquí en esta parte de abajo tenemos nombre de quien registra. Entonces, Lady Navarro, no firma, nombre. Acá tenemos la hora que se tomó la temperatura en la mañana, 9 de la mañana, por ejemplo. ¿Listo? Y acá está el rango de temperatura correspondiente, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que es este espacio celeste. Aquí ya hay peligro y aquí para abajo hay peligro. ¿Qué hacemos? En la mañana, tomamos a las 9 de la mañana y encontramos una temperatura de 5. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos un puntito ahí de 5. ¿Listo? En la tarde tomamos la temperatura a las 15, ¿cierto? Y la encontramos en 6. Ponemos el puntito de la temperatura 6. ¿Listo? Y así todos los días, y en la mañana, en la tarde, el nombre y el apellido de la persona responsable. Aquí, en esta parte, pues ya va el nombre de la persona que verifica, la firma, ¿cierto? Y observaciones si se encuentra de pronto algo. Este es el formato de registro de temperatura oficial del programa PAI, Programa Ampliado de Inmunizaciones. Ahora vamos a ver algo muy importante, que es todas las acciones ante la ruptura de esta cadena de frío, ¿cierto? Nosotros informamos rápidamente a nuestro jefe inmediato, ¿cierto? Pero pues se deben activar todas las acciones correspondientes al protocolo que se tenga de forma institucional y luego pues obviamente a las secretarías y demás para hacer pues lo que indique. ¿Cuáles son esas consecuencias? Pues se pueden perder biológicos y pues estos biológicos son muy costosos, ¿cierto? Se puede perder la ineficacia, ¿cierto? La efectividad de la vacuna, es decir, que ya no va a ser igual de efectiva, ya estos virus no va a ser la misma cantidad, ya no va a generar la misma barrera, va a ser ineficiente, ¿cierto? El riesgo sanitario y de salud pública, pues esto es algo que no es intolerable, algo que no puede ocurrir, que se pierda cierta cantidad de vacuna por una ruptura de la cadena de frío. Esto no puede pasar. Por eso el personal que maneja todo esto de vacunación debe ser certificado, capacitado, porque pues obviamente esto no puede pasar. ¿Listo? ¿Cuál es el protocolo de acción inmediata? Aislar los biológicos, como les dije hace un momento, pero manteniendo la temperatura, no es que los vamos a sacar ahí a la mesa, sino que vamos a aislar estos que hubo esa ruptura, pues a otra nevera, manteniendo también pues la temperatura.
¿cierto? Etiquetar, separar, reportar inmediatamente a la autoridad competente del PAI local, que sería en este caso pues secretarías locales, departamentales, no usar, ¿cierto? Esas vacunas las dejamos ahí hasta que pues no nos den un dictamen técnico o autorizaciones expresas pues para poderlas usar, o definitivamente hubo un riesgo sanitario y de salud pública y se perdieron estos biológicos, ¿cierto? Documentar el evento, es un evento, fecha, hora, temperatura y duración, cuánto duró la temperatura, así, cuánto duró de pronto el proceso de que nos indicaran qué debíamos hacer con estas vacunas. ¿Listo? Entonces, esto no puede pasar, es algo intolerable en salud y pues obviamente ya vendrá un proceso a la IPS, a la S, que vacuna, entonces vienen ya procesos de verificación, pueden quitarle hasta esa institución el punto de vacunación. Son muchas cosas que vienen después de esto. Entonces, por eso es importante mantener esta temperatura, esta cadena de frío en estos biológicos. ¿Preguntas al momento? Bueno, compañeros, vamos a tener unas buenas prácticas y transporte seguro, el auxiliar como garante de la seguridad de estas vacunas. Entonces, buenas prácticas. ¿Cuáles son esas buenas prácticas? Obviamente no podemos olvidar toda la parte de higiene, de lavado de manos, de bioseguridad. Es muy importante para la manipulación de estos biológicos y para la aplicación de estas vacunas. Lavado de manos y uso de EPPs, ¿listo? La revisión del carnet es una buena práctica. Verificar antes y después de la aplicación, hacer una buena verificación, que no tengamos ningún dato pendiente. Observación post vacunación, es decir, que le decimos a la mamita o al papito que llevó el chiquitín a la vacuna, que por favor espere ahí 30 minutos para observar o para poder mirar que de pronto alteración o efectos secundarios se pueda tener por la aplicación de cierto biológico. Educación al usuario, que es muy importante, o informar a la mamita, al papito, a la abuela, al cuidador, al tío, tía, la persona que llevó este menor, este chiquitín, y también la persona adulta que llegó al servicio de vacunación, cuáles son las reacciones esperadas de la aplicación. Le va a doler el brazo, no se puede dar el sol, debe tomar acetaminofenodoles por horario, debe ponerle pañitos de agua tibia, no haga masaje. ¿Listo? Es muy importante la educación. Y puntualidad en registro. Debemos documentar inmediatamente después de vacunar a la persona. ¿Listo? Sea adulto, gestante, menor, debemos documentar todo. ¿Y qué otra parte tenemos en el transporte seguro de estas vacunas? Uso de cavas, termos, que ya pues los vimos, los conocimos, ¿cierto? Equipos especializados para el transporte, porque vamos a salir a jornadas extramurales, ¿cierto? Y debemos garantizar que el transporte de estas vacunas sea seguro y con la temperatura que ellas deben estar. Paquetes fríos preacondicionados, como les expliqué, a temperatura ambiente más o menos por 30 minutos, que es lo que ellos empiezan a quitarse la escarcha, ¿cierto? Como a sudar, a quitarse toda esta temperatura que tienen. Y la distancia segura entre paquetes fríos y biológicos. Recuerden que pues nunca van encima de los biológicos. Debemos evitar el contacto directo, ¿cierto? Porque la temperatura se debe mantener. Y el control de la temperatura portátil cuando vamos a transportarlas, monitoreo continuo durante el traslado, pues para evitar que estas temperaturas se suban o se bajen. ¿Listo? Estas son las buenas prácticas para las aplicaciones, para el transporte, y todo esto lo maneja como rol importante el auxiliar de enfermería, que es el garante en toda esta información. Bueno, ahora tengo unos casos clínicos, pero yo creo que en el transcurso de la clase he puesto casos clínicos, ¿cierto? Niño de 2 meses llega a vacunación sin carnet, la madre afirma si se la han puesto,
Entonces, yo no puedo aplicar un biológico, ¿cierto? Sin la información verificable. ¿A dónde nos vamos? Ella llega sin carnet, pero dice, sí, me le han puesto las vacunas y vengo por las vacunas del año. No lo puedo hacer. Debo informar, debo buscar en PayWeb, debo orientar al cuidador la importancia del carnet, ¿cierto? Es muy importante. Yo no puedo garantizar que la información que la mamita me está dando es verdadera. ¿Listo? La temperatura entonces del refrigerador marca 10 grados centígrados por 2 horas. Se nos subió esa temperatura. Debemos, como lo último que les comenté, aislar estos biológicos afectados, reportar inmediatamente y no descartar hasta dictamen técnico oficial. Podemos descartar hasta que nos digan no sirvieron, se perdieron o garantizan que sí se pueden aplicar las vacunas. ¿Listo? Son casitos clínicos entre tantos que puedan aparecer, pero pues es importante tener claro lo que se debe hacer para saber qué es lo que no debemos hacer. ¿Listo? Recordemos que el carnet es un documento legal y clínico esencial para la trazabilidad. Hay mamitas que pierden esos carnets y no, y se me perdió, y se me perdió, y se me perdió. La cadena de frío mantiene la eficacia del biológico de 2 a 8. De esta forma es eficiente ese biológico, ¿cierto? Entonces, de esta forma la efectividad es la esperada. El auxiliar es garante del registro, de educación y seguridad del paciente. Por eso no olvidamos el uso de EPPs, el lavado correcto de manos. La vigilancia del esquema evita brotes y complicaciones sanitarias. Por eso es importante desde la parte de enfermería estar en constante demanda inducida, pues buscando, como nos dijo el compañero, ¿cierto? Estábamos haciendo esta búsqueda de primera infancia en este programa IEPI, que es otro programa que existe, ¿cierto? Pero nos fuimos a buscar a estos niños para garantizarles la aplicación del esquema de vacunación. Gracias por su compromiso con la salud comunitaria, porque tiene mucho que ver toda esta parte de las comunidades. Así los niños no se acerquen a las instituciones prestadoras de servicio de salud. ¿Preguntas, dudas, compañeros? Yo creo que no, profe, todo es todo muy claro. Ok, muchas gracias, Edwin. Todo muy claro, profe, gracias. Muchas gracias a ustedes. Recuerden, pues, echarle la repasadita por ahí al esquema PA y nosotros no sabemos, ¿cierto? De pronto, qué el destino nos tiene. Entonces, podemos saber el esquema, que es muy, muy bonito, saber de pronto el esquema de vacunación, todo este proceso de la cadena de frío, todo este proceso del rol importante por parte del auxiliar de enfermería en todo este manejo de vacunación. Muchas gracias por estar pendientes, atentos en sala, por estar tan concentrados y participativos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Buena noche. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, que descansen. Gracias. Igualmente, que estén bien.